Paisajes imaginarios. Una producción Cortés Rojas. Temporada 10ª. Episodio 2. La casa de Freud. Bienvenidos a La casa de Freud, una casa llena de secretos, monstruos mitológicos, fantasmas y hasta demonios. Comenzaré esta historia diciendo que hacía años que me encontraba tratando de tomar contacto con el señor Freud, el cual vivía en Londres. Después de mi carta número 50 dirigida a su dirección de South Hampstead, recibí por fin una escueta invitación para cenar en su casa. Mi nombre es Cristian y junto a otros pintores estábamos dando inicio al surrealismo en Europa. Las ideas del señor Freud, por cierto, sobre el subconsciente y el simbolismo onírico, habían inspirado nuestro movimiento pictórico, y es por esta razón que me encontraba hace años tratando de concretar esta entrevista con el gran maestro. Pero el asunto no era sencillo. Hacía años que Freud padecía de un cáncer al paladar. Sufría dolores indecibles, de manera que pasaba gran parte de su tiempo anestesiado o bajo una fuerte dosis de cocaína, droga a la cual era adicto. Sin embargo, en ese entonces la cocaína, hay que decirlo, no estaba clasificada como una droga. Cualquier obrero en Londres podía comprar libremente esta mercancía en cualquier drugstore sin necesidad de receta médica, ya que después de la guerra del opio, los barcos ingleses habían infestado el continente europeo con sus drogas. Llegué puntualmente a la casa de Freud en un frío día de noviembre. Me abrió la puerta una criada de llaves, la cual me habló en alemán. Entendí que debía tomar asiento en la sala de estar mientras esperaba al señor Freud. El señor Freud venía desde el pasillo, estaba elegantemente vestido, portaba un bastón de madera oscura con una empuñadura de plata que representaba la cabeza de un águila. No deseaba escrutar demasiado su rostro a riesgo de parecer impertinente. Sabía que detrás de su cuidada barba blanca estaba el penoso intento de disimular una arquitectura facial defectuosa, producto de la prótesis especialmente diseñada para su boca invadida por el agresivo cáncer. Se sentó frente a mí y mientras me estudiaba visualmente me preguntó sobre el surrealismo pictórico. Le dije que para nosotros él era considerado el padre del surrealismo. Hablamos animadamente de nuestra obsesión por los mitos griegos. Finalmente dijo "Follow me", y me lo dijo en un inglés que arrastraba las consonantes como todo nativo de habla germánica. El estrecho pasillo me pareció interminable, tenía muchos recovecos. Luego de unos minutos me di cuenta de que era un laberinto. Inmediatamente pensé en el mito del Minotauro. La respiración pesada y dificultosa de Freud me recordó a la bestia del laberinto. El pasillo era oscuro y esta vez el papel mural representaba curiosos insectos dispuestos ordenada y geométricamente como en un insectario. Había pinturas en las cuales aparecía Freud psicoanalizando sobre su diván a distintas personalidades de la época. En la imagen siguiente, Freud estaba jugando con una niña aprisionada en una jaula de pájaros. Y en el tercer cuadro, Freud estaba sentado al lado de una mujer desnuda y de una cabra antropomorfa que, a juzgar por su kipá, era un rabino. Había incluso una curiosa foto grupal, junto a nativos americanos, motociclistas, caballos con cuernos y un búfalo antropomorfo. Finalmente, la imagen más curiosa representaba a Freud psicoanalizándose a sí mismo sobre su típico diván. Aquel mismo diván que revolucionó la visión del ser humano que tenía sobre sí mismo. El mismo diván al cual me conducía Freud a través de su laberinto. El famoso despacho de Freud
Tenía un escritorio macizo de madera oscura sobre el cual había innumerables estatuillas africanas que representaban dioses, diosas y espíritus de la naturaleza que adoptaban formas de animales en posiciones francamente sexuales. El despacho tenía muchos libros de buen empaste, una alfombra persa y muchos óleos con gruesos marcos dorados. A los pies del escritorio también había un perro chow chow que parecía estar durmiendo. «Es mi compañero. Parece dormido, pero está más despierto que todos nosotros», me dijo mientras encendía un habano cubano. En la pintura del pasillo, justo antes de llegar a su despacho, aparecía una cabra antropomorfa que parece ser un rabino. Me atreví a comentarle. «Esa pintura es un recordatorio de mi familia», me dijo parcamente. «La religión de mis padres es práctica, no tiene nada de espiritual. Las ideas de alma, espíritu, eternidad y más allá son conceptos griegos con los cuales los teólogos fabricaron el cristianismo, el cual es la represión y la domesticación del lobo que todos llevamos dentro. Pero llegará el momento, tarde o temprano, en que el ser humano se dará cuenta que todas las formas de domesticación no hacen otra cosa que alejarlo de sus genuinos deseos. Ese será el momento de la resurrección de todos los antiguos dioses enterrados en el subterráneo de nuestras mentes». Dijo esto mientras señalaba las estatuillas sobre su escritorio. En la pared, Jesucristo aparecía psicoanalizado sobre su diván, mientras que en otra pintura Jesús yacía sobre el altar mientras un sacerdote llenaba el cáliz con la sangre que emanaba de uno de sus costados. Ese es un recordatorio de la teofagia o el vampirismo ritual practicado por católicos y anglicanos, me dijo sonriendo, al tiempo que inhalaba una línea de coca sobre el vidrio de su escritorio. En otra pintura aparecía Jesús y Freud. Ambos contemplaban pasivamente cómo una mujer era mordida por los perros. En el cuadro siguiente, Freud estaba arrodillado en un confesionario, en cuyo interior estaba el Papa. Y en el próximo cuadro estaba el Papa confesándose con Freud. En el sexto cuadro estaba Freud jugando ajedrez con un jesuita. Ambos tenían un esqueleto viviente a su lado y las murallas de esa pintura estaban llenas de miles de ojos, los cuales parecían psicoanalizar a sus pacientes. La séptima pintura representaba a Freud en un paisaje onírico de columnas como palmeras. Habían 3 mujeres desnudas. La primera sentada junto a Freud, la otra estaba de espaldas mirando indirectamente a través de un espejo y la última estaba en primer plano abrazada por un obispo católico. En la pintura 8 estaba el Papa y Freud, sentados a una mesa, mientras en el suelo una leona desgarraba la garganta de un hombre desnudo. En el último cuadro, Freud estaba entre monjes medievales torturando nada menos que a una mujer, una divina que leía las cartas del tarot. «Todos somos inquisidores en algún momento», me dijo. «Después de que yo había sido mirado como un médico judío charlatán en Viena, aprendí a disfrazarme correctamente de científico racionalista para no ser quemado en la hoguera contemporánea del racionalismo científico. Pero la ratio, dígame usted, la razón. ¿Pero qué es la razón? Una delgada tela de cebolla en el cerebro del mal llamado hombre civilizado. Pero yo siempre he sido un outsider, un marginal. He disfrazado con bello ropaje intelectual mis ideas salvajes e irracionales. Pero el tiempo me ha dado la razón. Ahora soy respetable. Me he convertido en el juez inquisidor de otros, con el poder de excomulgar a los outsiders y marginales en el nombre de la sacrociencia, como lo tuve que hacer con el blasfemo Carl Gustav Jung. Dijo esto y se levantó de su silla. «La conversación me ha dado hambre, Cristian», dijo,
Acompáñeme a la cocina. Mientras Freud cortaba una rebanada de pernil de ciervo sobre su tabla de cocinar, le comentaba que el laberinto para llegar a su despacho me recordaba la ruta de Teseo para encontrar al Minotauro. Freud sonrió misteriosamente. «Nací un 6 de mayo», me dijo. «Eso hace de mí un perfecto Tauro. Hedonista, dionisíaco, como se habrá dado cuenta, mi cocina es completamente mediterránea también, en sus colores y especies, hasta en su decoración de azulejos. Odio la cocina inglesa tan pobre y puritana». Mientras Sigmund seguía rebanando el pernil, le hablé del mito de Saturno y Gea, de cómo Zeus castró a su padre para tomar el poder, de la influencia de la madre en la sexualidad del hijo. Y llegando a ese punto, me atreví a tocar su relación con Amalia, su madre. Le pregunté si acaso esa relación habría sido el modelo para concebir su famoso complejo de Edipo. Como toda respuesta, Freud clavó rápida y violentamente su cuchillo a milímetros de mi mano. Su rostro era completamente desencajado, violento, demencial y animal. En sus ojos me pareció ver el destello de los dioses paganos sepultados por el cristianismo. Al parecer, la senilidad de Freud había desinhibido toda su violencia oculta. Acto seguido, y como obedeciendo a una orden post-hipnótica, recobró totalmente su compostura y me invitó a pasar a cenar al comedor. El comedor era más claro y alegre que el resto de la casa. Freud ciertamente apreciaba y disfrutaba del acto de comer. Había graciosas cabezas de gatitos estampados en las paredes y, por cierto, más pinturas, ya que Freud era un gozador de la estética. «Mi casa es un museo, como se habrá dado cuenta», me dijo. «Me gusta asumir el rol de guía de exposiciones con mis invitados, más con usted que es un pintor. Y en aquella pintura usted me puede ver persiguiendo a las valquirias y en aquella bailo foxtrot en Piccadilly Circus. Y en la próxima estoy con el Lincoln Theatre y luego usted me puede ver con mi familia en la Riviera Francesa. Y finalmente tengo 2 sorpresas para usted. Mire, se trata de la reproducción de 2 famosos cuadros en los cuales he pedido que me incluyan dentro de ellos. El primero es el almuerzo sobre la hierba de Manet. Siempre me ha gustado. Y el otro es la lección de anatomía de Rembrandt. ¡Qué maravilla! Me agrada que usted sea pintor cristiano. Le diré, los artistas se mantienen siempre más cerca con los mensajes del subconsciente. Aunque me temo que su visita a mi casa no está completa en absoluto, mientras usted no conozca el subterráneo de mi casa. El sótano de la casa estaba hecho de piedra. Era un lugar húmedo, al cual se llegaba a través de una milenaria e interminable escalera de piedra esculpida en la roca viva. En el lugar había 11 pinturas de gran tamaño. En ellos estaban retratados Cernunos, Pan y otros dioses paganos. De hecho, la primera pintura mostraba al dios Pan tocando su flauta con su cuerpo humano y patas de cabra. «Pobre Pan», dijo, «el cristianismo hizo de él la imagen viva del diablo. Nosotros, los judíos, como mucho, creamos a un adversario y un acusador, pero ustedes, ustedes crearon esa criatura fabulosa inspirada en Pan». La segunda obra maestra mostraba a un hombre con un esqueleto en un acto de necrofilia, mientras que las siguientes 3 pinturas nos mostraban minotauros y toreros haciendo el amor con un toro. «Eros y Tánatos», me dijo. «El impulso erótico es tan fuerte como el impulso de la muerte. En realidad son 2 caras de una misma moneda. La tauromaquia, tan vieja como el fuego, no es otra cosa que la danza de Eros, Cupido, el torero de luces, con Tánatos, el toro, la muerte». Percibía cierto temblor en la voz de Freud y cierto brillo en los ojos semejante al fanatismo.
En el siguiente cuadro estaba Diana, la diosa de la luna y de la casa, dando muerte a Cernunnos, el hombre ciervo, dios de la fecundidad. A continuación, Luis XV recibe de Salomé la cabeza de Juan el Bautista sobre una bandeja de plata. Al lado de ese cuadro estaba el torero que sacrificaba un toro blanco, a cuyos pies había un cuervo, una serpiente y un escorpión. Freud explicó que el torero era Mitra, sacrificando al toro que regeneraría el universo mediante su sangre. Luego de Mitra estaba Jacobo de Inglaterra y Freud sentados a la mesa, mientras una hermosa mujer desnuda ofrecía su propia cabeza sobre una bandeja. En el cuadro antepenúltimo, Luis XV está en un banquete sobre cuya mesa se encuentra la cabeza degollada de un ciervo cuya sangre alimenta a los galgos que están debajo de la mesa. Y en el penúltimo y último cuadro, Cernunnos tiene un escorpión en su pecho, mientras que en el cuadro final la cabeza de Cernunnos es exhibida como trofeo de caza sobre una muralla. Escorpión es el símbolo del sexo y la regeneración. Antiguamente era representado como el ave fénix en Egipto, símbolo de la resurrección, la sublimación y transformación de las energías gruesas en sutiles. Luego de abandonar el subterráneo con una agilidad insospechada, Freud cerró la puerta con llave, dejándome prisionero en su propia casa. Pero, ¿por qué habría hecho tal cosa? Me puse a pensar que si el sótano representaba el subconsciente, entonces el hecho de que me encontrara atrapado en el subterráneo significaba que me encontraba atrapado en mi propio subconsciente. Pero, ¿cómo podría ser liberado? La contraseña seguramente estaba guardada en algún recóndito pliegue inalcanzable de mi propio cerebro. Recordé que todos los héroes mitológicos debían descender a los infiernos y matar a algún monstruo o dragón para conseguir su libertad, liberar a alguna dama u obtener algún tesoro. Y en tal caso, ¿a quién tendría que matar? ¿Qué tesoro tendría que encontrar? Antes de Freud, todos éramos ingenuos. Desde nuestra racionalidad teníamos la falsa y arrogante certeza de conocernos a nosotros mismos. Pero con Freud, que abrió el subterráneo de nuestras mentes, se acabaron nuestras certezas. El sótano de Freud es el sótano de cada uno de nosotros, que cual caja de Pandora nos ha permitido liberar todos nuestros fantasmas y demonios ocultos. ¿Y qué tal si el encierro en este sótano es parte de su tratamiento psicoanalítico? Mientras pensaba en eso, reparé que sobre la mesa había pinceles, pinturas, trementina, linaza y un lienzo. Comenzaba a experimentar mutaciones. A veces me parecía ver un destello maligno en mis ojos mientras pintaba, como la mirada de un lobo. Y a veces el rostro se volvía más dulce y hasta angelical. Y entre esos dos extremos había cientos de yoes, y cada cual era yo y al mismo tiempo no lo era. Todos eran verdaderos y falsos al mismo tiempo. Comprendí mientras pintaba que todos mis rostros habían sido creados por mi familia y cultura, y que todos ellos, cual ladrillos, habían construido la cárcel de mi propia mente. De esa manera, estuve días y noches trabajando en el subterráneo de Freud, en los cuales había perdido la noción del tiempo. Así de obsesionado me había vuelto al volcarme a la tarea de encontrar mi verdadero rostro, hasta llegar finalmente al rostro sin rostro, a aquel que había sido todos los rostros y ninguno de ellos a la vez. Llegado a ese punto, había por supuesto olvidado completamente que Freud me había encerrado en su sótano, porque ya era libre de mi propia mente. Así es que, relajado de esa manera, subí la escalera de piedra. Llegué al comedor donde me esperaba Freud, sonriente, con una taza de té mientras aspiraba su típico habano.
Luego del té me acompañó a través del laberinto hasta la sala de estar, abrió la puerta de entrada, me abrazó, se despidió de mí y me dijo: la sesión ha terminado. La Casa de Freud es también un proyecto interactivo audiovisual al que se puede accesar en la internet vía el enlace lacasadefreud.com, todo una sola palabra y en minúsculas. Los esperamos. I discovered some important new facts about the unconscious inside the mind. Out of these findings grew a new science, psychoanalysis, a part of psychology, as a new method of treatment of the neurosis. Sigmund Freud. Paisajes Imaginarios es un podcast semanal que se distribuye con una licencia pública general. Puedes encontrarnos en iTunes, Spotify o donde quieras que escuches podcasts. Contáctenos a paisajes@caco.cl. Hasta la próxima semana.